Apreciados participantes, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Diego Alejandro Niso y les doy la bienvenida a su capacitación Trabajos de Alto Riesgo. Como primera medida, vamos a definir qué es un trabajo de alto riesgo. Un trabajo de alto riesgo es una actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza presenta una mayor exposición a lo normal. Esto le puede llegar a causar a nuestros colaboradores lesiones o incluso hasta la muerte, por los cuales se define actividades de alto riesgo para la salud según el decreto 2090 del 2003 son trabajos en espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos con sustancias químicas y trabajos en caliente. Según la resolución 0491 del 2020 del 24 de febrero, un espacio confinado es suficientemente grande como para que una persona pueda ingresar de cuerpo entero a cumplir con sus labores. También encontramos con una entrada y una salida restringida o limitada. No está diseñado para ser ocupado de manera continua por el trabajador. También en él encontramos atmósferas muy peligrosas y podemos encontrar diversos peligros que puedan atentar contra la seguridad y la salud del trabajador. Peligros que podemos encontrar en espacios confinados. Nos podemos encontrar con atmósferas deficientes de oxígeno, quieren decir que están por debajo del 19.5%. Atmósferas ricas en oxígeno, quiere decir que están sobre el 23.5%. Atmósferas tóxicas, atmósferas inflamables, podemos encontrar atrapamientos también, temperaturas extremas, ruidos, superficies mojadas o resbalosas. Equipos de protección personal que debemos utilizar antes de ingresar a un espacio confinado. Debemos utilizar un casco con barboquejo y linterna. También debemos utilizar acá, como nos muestran, guantes, arnés, casco, también protección auditiva, protección para los ojos. Por este lado encontramos el equipo de autocontención, que este nos sirve para cuando encontramos una atmósfera eficiente o rica en oxígeno. También cuando encontramos atmósferas con sustancias inflamables o sustancias tóxicas. Acá en este encontramos el tripoide, que ese nos sirve como para poder subir la persona o bajarla en caso de una emergencia. También debemos contar con un ayudante o supervisor mientras hacemos la labor, y también debemos tener en cuenta el equipo de comunicación para estar en contacto con la persona que se encuentra elaborando su trabajo de espacio confinado. Bueno, ya por último les voy a dar un breve ejemplo y un resumen de todo lo que les he hablado. Entonces, antes de ingresar a hacer un trabajo en un espacio confinado, debemos contar con nuestro permiso de trabajo totalmente diligenciado y firmado. Este es nuestro espacio confinado, es un TAC de almacenamiento. Contamos con una entrada y una salida restringida, es lo suficientemente grande para que nuestro trabajador pueda ingresar de cuerpo entero. Antes de ingresar a un espacio confinado, debemos hacer las mediciones atmosféricas, y esto lo haremos el antes, el durante y el después. También, como nos proyecta nuestra imagen, debemos antes de ingresar con todos nuestros elementos de protección personal, como lo son casco, con linterna, con barboquejo, nuestro arnés, nuestro equipo de autocontención, protección auditiva, protección de ojos. También debemos contar con un equipo de comunicación, un supervisor o jefe que nos acompañe durante la labor para estar en comunicación en caso de alguna emergencia. Esto es todo, muchas gracias por su atención. En oxígeno y que no están diseñados para la ocupación continuada por los trabajadores. Para prevenir los riesgos o paliar las consecuencias de la materialización de los mismos, debe recurrirse a la elaboración y puesta en práctica de un procedimiento de trabajo en el que se desarrollarán todas las medidas preventivas a tomar para que el acceso, permanencia, salida y posible rescate en el espacio confinado se realicen de la forma más segura e inocua posible. Las principales medidas preventivas son las siguientes. Señalización del emplazamiento para evitar posibles accidentes a terceros. Cumplimentación, si procede, del permiso especial de entrada, tomando como base lo indicado en el procedimiento de trabajo. En dicho permiso se expondrán en forma de listado las comprobaciones que deben realizarse con carácter previo al acceso del recinto confinado.
Evaluación de la atmósfera interior. Se realizarán las mediciones necesarias con el fin de determinar la calidad del aire ambiental. Las mismas pueden ser puntuales o continuas, aunque como norma general se recomienda que dicha valoración perdure durante la permanencia de personas en el interior del recinto. La medición previa a la entrada se realizará de forma estratificada, es decir, a distintas alturas, con detectores continuos de lectura directa equipados con las células adecuadas a las atmósferas previsibles y dotados de dispositivos de alarma óptica y acústica. En el caso de que se activen las alarmas, la regla general es la de abandonar el emplazamiento. Debido a las características geométricas de estos emplazamientos, es recomendable ventilarlos mediante equipos de ventilación forzada, tanto de forma previa como durante la realización de los trabajos. Atendiendo al resultado de las mediciones efectuadas con carácter previo al inicio de las tareas, puede ser necesario llevar a cabo una ventilación del recinto antes de permitir el acceso a las personas. En los casos en los que no pueda reducirse a niveles aceptables la concentración de contaminantes en el ambiente, o los niveles de oxígeno sean inferiores al 20,5% o superiores al 23,5% en volumen, deberán utilizarse equipos de protección respiratoria. Los equipos filtrantes solo tienen que usarse cuando la concentración de contaminantes sea moderada y no exista una atmósfera con deficiencia de oxígeno. En caso contrario, se debe optar por la utilización de equipos aislantes que efectivamente pueden usarse en presencia de concentraciones más elevadas de agentes tóxicos y atmósferas con deficiencia de oxígeno. Cuando el acceso al espacio confinado implique riesgo de caída desde altura, tendrán que instalarse las medidas de protección correspondientes al medio de acceso al emplazamiento, ya sea mediante escala fija, escalera de mano o utilizando dispositivos de descenso. Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior que posea la formación adecuada. Este personal estará provisto de los equipos suficientes para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. El material a utilizar ha de incluir equipos de protección respiratoria autónomos, trípode, dispositivos de evacuación mediante izado, etc. En el caso de que se perciban síntomas fisiológicos de malestar, mareos, pérdida de visión o cualquier otra causa que indique la propia experiencia, debe evacuarse inmediatamente el recinto. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Quintero y yo vengo a hablarles sobre qué es el trabajo en alturas. El trabajo en alturas es considerado como una actividad de desplazamiento que ejecuta un trabajador a 150 metros o más sobre el nivel inferior, considerado de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, es una de las principales causas de accidentalidad y muerte laboral. Bueno, de acuerdo con esta resolución, que es la 1409 del 2012, la cual establece el reglamento de seguridad para la protección contra caídas en trabajo en alturas, se entiende como trabajo seguro en alturas toda labor o desplazamiento que se reciba a mayor de 150 metros del nivel del trabajador. Entonces, digamos que el trabajador va a realizar no sé, el arreglo de un bombillo y se pasa a los 150 metros, ya debe cumplir con todo lo que esta resolución, que es la 1409, habla sobre los riesgos que puede obtener un trabajador y los requisitos que debe adquirir. También cuál es la normatividad que aplica al trabajo en alturas. Entonces, como les explicaba anteriormente, la resolución 1409 del 2012, la cual establece el reglamento de seguridad contra la protección contra caídas de trabajo, seguro y alturas, de la resolución 1903 del 2013, por la cual se modifica el numeral 5 del artículo 10 y el párrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 del 2012, se dictan otras disposiciones. ¿Cuáles las obligaciones del empleador? Entonces, la empresa, ¿qué debe cumplir con los trabajadores? Entonces, es incluir en el programa de seguridad y salud en el trabajo las protecciones, elementos y disposiciones que se ordenen de resoluciones 1409 y la 1903 del 2013. Entonces, la empresa debe cumplir todo lo que dice las resoluciones hacia los trabajadores. También está promover alternativas compensatorias y eficaces de seguridad cuando la ejecución de un trabajo en particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva contra caídas. Entonces, digamos, están en una obra y se dañó algún implemento
o deben hacer nuevamente dotación, deben hacerlo para prevenir las caídas de los trabajadores. También es realizarles los exámenes médicos a los trabajadores que desempeñan este trabajo con el fin de edificar si existe algún tipo de restricción o recomendaciones médicas. Entonces se debe realizar periódicamente o cada 6 meses los exámenes médicos para verificar el estado de salud en que se encuentran los trabajadores, para así de esta manera si pueden seguir realizando esta labor o toca reubicarlos en otro puesto. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Entonces, ¿ellos qué deben hacer? Asistir a las capacitaciones, participar en actividades de entrenamiento y reentrenamiento programadas por el empleador, aprobar y satisfactoriamente las evaluaciones de conocimiento y desempeño, cumplir con los procedimientos establecidos por el empleador, informar cualquier condición de salud que ellos generen antes de realizar los trabajos de alturas, reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos individuales de prevención y protección. Entonces ellos deben informar si no, es que ya hace un mes no veo bien o me está doliendo este brazo y igualmente se me dañó el casco o no me está sirviendo el arnés. Todo eso ellos deben de informarlo para prevenir una accidentalidad o una mortalidad en el labor que estén realizando. ¿Cuáles son las obligaciones de la ARL? Bueno, la ARL lo que hace es asesorar a la empresa para que hagan el cumplimiento de la legislación y pues para que de esta manera proteger la seguridad y la salud de cada trabajador. Ellos lo que hacen es capacitar tanto al empleador como al trabajador para que no ocurra ninguna de estas mortalidades ni riesgos ante los trabajadores. Bueno, ¿cuál es la cadena de seguridad para trabajo seguro en alturas? Entonces, en los humanos es la identificación de riesgos, la inspección de estado de las estructuras, la identificación y evaluación del equipo requerido y el análisis seguro. Técnicos es el uso del equipo de certificación, entonces los anclajes, las líneas de vía, el equipo metálico y el equipo textil. ¿Qué son las medidas de prevención contra caídas? Son todas que solas o en conjunto implementadas para adquirir o evitar caída del trabajador. Entre ellas se encuentra el programa contra caídas y el sistema de ingeniería. Hay algo que es muy importante, que es la prevención, es la mejora de la herramienta para evitar accidentes y conservar la integridad de los trabajadores. Pues normalmente lo he repetido casi todo el video, y es que digamos siempre debe uno observar cómo se encuentran las herramientas o cómo está la labor que ellos van a realizar, si todo está perfecto para que ellos puedan empezar a laborar y puedan subirse para poder seguir realizando el trabajo. Entonces siempre toca verificar tanto los EPP como el lugar donde van a realizar el trabajo para evitar accidentes. ¿Qué son las medidas de protección? Son todas aquellas que solas o en conjunto buscan detener, atrapar o proteger al trabajador en el trayecto de su caída. Entre ellas se encuentran las pasivas, que son las redes de seguridad. Entonces, digamos, cuando están en una obra construyendo un edificio, que son las redes que ponen alrededor, en caso tal que el trabajador se llegue a caer, eso como un colchón, pero pues obviamente es como enmallada. Y las activas son puntas o mecanismos de anclaje y conectores. Entonces el arnés que él tiene, tiene diferentes puntos de conexión en caso de que se caiga y otro compañero le pueda ayudar y quede atrapado, o él se conecte para evitar una caída o una mortalidad. Bueno, y los riesgos más asociados en trabajo en alturas son las caídas a distinto nivel, el derrumbe de estructuras, golpes por caídas de objetos, atrapamientos y contactos eléctricos. Entonces, pues este trabajo el que más lo sufren son las personas de las obras, las personas de electricidad, digamos los de la luz, toda la gente del acueducto, todos ellos se ven afectados en el trabajo de alto, pues afectados en cierto momento, pues cuando tengan un accidente, ellos son los que más deben hacer cumplir las reglas, la resolución y usar todos los elementos de EPP. A continuación les voy a mostrar un video, una parte del video, para que más o menos tengan idea de qué es el trabajo en alturas.
En Colombia, toda labor en la que un trabajador tenga el riesgo de caerse a 1.50 metros o más sobre el nivel inferior es considerada trabajo en altura. Por lo tanto, todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajo en alturas deben cumplir el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Los empleadores tienen unas obligaciones como tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra. Realizar exámenes médicos al personal que va a desempeñar trabajos en alturas con el propósito de determinar las condiciones físicas y de salud de los trabajadores para realizar esta labor. Verificar que las áreas donde se realicen las actividades tengan las condiciones mínimas requeridas, como también sistemas de protección de caídas. Siempre se debe brindar capacitación, entrenamiento y reentrenamiento gratuito para el personal que desempeñe trabajos en alturas. También se debe implementar un procedimiento para la atención y rescates en alturas. De esta forma se garantiza una respuesta organizada y segura. Los trabajadores también tienen obligaciones, por lo que deberán cumplir con los procedimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, reportar cualquier alteración en su estado de salud que pueda comprometer su integridad y la de los demás, informar las condiciones anormales que detecte o prevea en la ejecución de la actividad, participar de forma directa en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. Administradores de riesgos laborales, ARL, también hacen parte del proceso, asesorando y acompañando la documentación y verificación de las prácticas y condiciones de salud y seguridad, realizando actividades de prevención, asesorías y evaluación de riesgos de trabajo en alturas, asesorías a empleadores sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal para trabajo en alturas y guías técnicas estandarizadas, para salvaguardar la integridad de los trabajadores de nuestro país. En el Ministerio del Trabajo nos ponemos las botas. Bueno, esto era lo que les quería explicar sobre el trabajo en alturas. Espero hayan entendido y pues fue un placer haberles brindado esta información. Ya seguirá mi otro compañero con el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre un trabajo de alto riesgo como son las sustancias peligrosas. Bueno, para iniciar con este tema, les voy a explicar un poco de la definición. Cuando hablamos de una sustancia peligrosa, estamos hablando de un elemento o de un compuesto químico que puede presentar algún tipo de riesgo para la salud, para el medio ambiente o en nuestro caso por la seguridad de nuestros trabajadores. Estas sustancias químicas o sustancias peligrosas tienen unas vías de ingreso al cuerpo. Estas son la dérmica, por medio de la piel, la respiratoria, pues es por inhalación, tenemos la digestiva, que es por ingestión, la de absorción mucosa y la parenteral. Es muy importante no confundir la dérmica con la parenteral. La dérmica es simplemente por la piel, contacto con la piel. La parenteral es por algún tipo de herida, digamos, alguna cortadura, alguna punzación que se haya tenido. Bueno, seguimos con lo que son los criterios de peligrosidad de estas sustancias químicas. Estos criterios son 9. Tenemos la inflamable, tenemos la explosiva, tenemos la tóxica, la reactiva, tenemos la lixiviada, la teratógena, mutatógena y la carcinógena. Estas tres es también importante diferenciarlas. Cuando hablamos de una teratógena, hablamos de que puede causar daños al feto, deformaciones al feto. Entonces, principalmente para las personas, bueno, las mujeres que están embarazadas. La de mutagenicidad, lo que puede provocar es la esterilidad prácticamente, que hace como una alteración en las hormonas reproductoras hasta pues causar, como digo inicialmente, lo que es la esterilidad. Y la carcinógena ya es pues porque puede producir cáncer. Esta principalmente es como algo más crónico, no es algo que se va a sentir de manera aguda. Un ejemplo de este puede ser la sílice, lo estamos viendo mucho últimamente, el asbesto, ese digamos se está prohibiendo últimamente. Bueno, voy a hablarles sobre un tema que es el SGA, Sistema Globalmente Armonizado. Este lo podemos encontrar principalmente en el decreto 1496 del año 2018. En este también podemos encontrar al principio algo que no incluye el sistema globalmente armonizado, como lo son aditivos alimentarios,
restos de plaguicidas alimentarios y los productos farmacéuticos. Estos están fuera del sistema globalmente armonizado. En la clasificación de peligros, según el sistema globalmente armonizado, tenemos el físico, el riesgoso para la salud y el riesgoso para el medio ambiente. En el físico nos encontramos con 17 clases. En el del medio ambiente nos encontramos con 2 clases y el de riesgoso para la salud nos encontramos con 10 clases. Bueno, hablamos un poco de los pictogramas. Cuando hablamos de los pictogramas sabemos que hablamos de un rombo que es de color rojo y que tiene por dentro un símbolo. Listo, ya ahí hablamos de un pictograma. Los pictogramas, los únicos pictogramas que van a aparecer en el SGA son 9, como los están viendo acá. Está el de la bomba explotando, llama sobre círculo, calavera con las tiras cruzadas, el corrosión, el del gas. Bueno, creo que eso ya varios lo sabemos. Es algo muy diferente el nombre al peligro que puede presentar. Un ejemplo, el de acá arriba dice llama. Ese es el nombre del pictograma, pero el peligro que puede representar es un peligro inflamable. Otro ejemplo podría ser el de acá. Llama sobre círculo es un nombre. Otra cosa es el peligro que puede presentar. En este caso sería el comburente. Listo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la norma NFPA 704. Esta nos habla principalmente del diamante de materiales peligrosos. Este diamante tiene 4 colorcitos. Ya les voy a explicar cada uno qué significa. Entonces podemos mirar en la parte de arriba, el colorcito rojo, este rombo, significa inflamabilidad. Tiene también diferentes tipos, entonces digamos el muy inflamable es 4, el menos inflamable es 1. El de la salud, ese se referencia con un rombito de color azul, lo mismo. Entonces entre más riesgoso para la salud más alto, si no riesgoso para la salud muy bajito. El de reactivo, entonces cómo la sustancia puede reaccionar, si tiene una reactividad muy alta o tiene una reactividad muy baja. Ese es el color amarillo. Ahora, para el cuadrito blanco, este es un peligro específico. En este caso, por ejemplo, nos muestra una W tachada. Eso significa que no se puede combinar con agua. Pues a veces puede aparecer solito porque pues no tiene un riesgo específico la sustancia. Entonces puede variar según el diferente peligro que represente. Listo, les voy a simplemente como a dar un abrebocas ahí de la hoja de seguridad. Es súper importante tener esta hoja de seguridad. ¿Por qué? Porque de ahí partimos prácticamente nosotros. Para crear, digamos, el plan de emergencias es súper importante. Porque si sabemos qué sustancias manejamos, entonces sabemos qué plan de contingencias podemos tener, qué problemas se puede presentar más adelante. Entonces, voy a nombrar como los puntos más importantes, que de hecho para resumirlo en una ficha técnica, son los que deben estar primordialmente. En estos tenemos el nombre del producto, la concentración, debemos tener la identificación de los riesgos, los primeros auxilios, la prevención, los riesgos o peligros principales que esto me proporciona y pues lo que es como la información del proveedor. Esa sí es muy importante tenerlo también. Además pues de los pictogramas, ¿no? Que pues nos represente principalmente qué es lo que está mostrando por medio del simbolito. Listo, seguimos con los aspectos principales de las sustancias químicas. Esto los encontramos mucho en lo que es la parte de la manipulación de sustancias, almacenamiento de sustancias, trasvase de sustancias y en el transporte. Entonces, bueno, pues ahí ya podemos ver más o menos como una imagen de cada uno. Pues no va a profundizar pues, por cuestiones de tiempo, pero pues digamos la parte del transporte lo pueden ver en el libro naranja. Se especifica muy bien cómo es el transporte, la señalización de todo esto de las sustancias químicas, el almacenamiento, el transporte y la manipulación, sí ya digamos se puede guiar por diferentes cosas, por ejemplo el SGA y la ficha técnica, súper importante en este caso. Listo, entonces voy a dar como unos aspectos súper importantes, que es como lo más básico, lo más general, que nosotros como prevencionistas, como del sistema de gestión, debemos tener en cuenta en una empresa, pues para, digamos, minimizar los riesgos por sustancias peligrosas lo que más se pueda. Porque pues, como lo estamos viendo, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo que puede llevar a pérdidas grandísimas
de dinero. Además de, pues, de las personas, ¿no? Porque pues una cosa es de la empresa y también de la, digamos, sí, de la parte humana de la empresa. Perdón. Como primero tenemos la señalización de los recipientes y las etiquetas. Fundamental que tengan su etiqueta. Digamos, se llega a derramar, llega a caerle a un trabajador y ¿dónde está la etiqueta? Ay, no venía. Esta, digamos, es una de las partes del trasvase. Muchas veces lo echamos en un tarrito de agua, digamos el alcohol, y a un trabajador con saliva se lo toma y después el problema grandísimo. Entonces, importantísimo tener siempre la etiqueta, el nombre de lo que tiene el recipiente. La señalización de las áreas. Esto también aplica mucho para la parte de almacenamiento. Entonces, sabemos que en el almacenamiento todo debe ir distribuido según sus incompatibilidades y según el tipo de riesgo. Digamos, no vamos a meter un corrosivo con un inflamable. Sí, entonces es como tener las divisiones, las separaciones correctas, adecuadas y tener todo señalizado. Si acá están los inflamables, señalización de inflamables. Acá están corrosivos, señalización de corrosivos. Pero siempre todo señalizado en el área para que cuando se haga el almacenamiento no vayan a haber problemas, digamos, más adelante porque se combinaron o algo y puede haber una explosión grandísima. Tenemos, bueno, las hojas de seguridad, que como les decía antes, principal para primeros auxilios. El punto 4, de hecho, de las hojas de seguridad lo dicen. Pues muy importante en caso de que llegue a haber contacto. La capacitación en riesgo químico. Esto creo que es uno de los puntos fundamentales. Los trabajadores sí pueden tener muy bonitos todo señalizado. Ay, sí, yo sé para qué sirve eso. Pero si no saben los riesgos a los que se están enfrentando y qué tipo de prevención deben tener, no estamos haciendo nada. Entonces la capacitación es súper importante, que ellos sepan qué deben hacer y qué deben evitar hacer. Entonces la capacitación fundamental. Tenemos las frases o letreros indicando el peligro. Estas también las conocemos como lo son las frases H o las frases P, que son las frases de peligro, indicaciones de peligro, y las frases o las indicaciones de prevención. Tenemos los códigos de colores y pictogramas, que bueno, ya lo hablé un poquito anteriormente. Respetar los límites de exposición laboral, importantísimo también. No es que las 8 horas de la jornada laboral tienen que usar esta sustancia química y es que la tienen que usar, no. Eso también tiene un límite laboral, un límite ocupacional que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque muchas de las sustancias, por la cantidad de tiempo que tienen, digamos, expuestos, es que se están aumentando aún más los riesgos. Entonces es muy importante cumplir siempre con el límite de exposición, porque pues son nuestros trabajadores y hay que cuidarlos. Proporcionar el equipo de protección personal adecuado. Suena muy chistoso como el adecuado, sí, obvio, pero no, es importante decirlo. Muchas personas van a pintar, pero usan uno de normalcito, que porque tengo gripe, no va a servir para nada. Entonces es importante tener el equipo de protección que sirva, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo? Botar plata en un equipo de protección personal que no está cubriendo al trabajador. Bueno, creo que ya como para finalizar les voy a hablar sobre la GTC, anexo A, la clasificación de peligros. En la parte del peligro químico pueden ir a revisarlo en su composición, que está como subtemas, por decirlo así, lo que son polvos orgánicos e inorgánicos, los zumos metálicos y no metálicos, los líquidos, los gases y vapores, el material particulado, como para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque al identificar el peligro sabemos que vienen los controles y más adelante tener unos trabajadores mucho más seguros. Muchas gracias. Les voy a explicar cómo se realiza un trabajo seguro en caliente, de forma segura, sea por el personal interno o externo de la empresa. Gracias a esto conoceremos las medidas preventivas, los riesgos más comunes y el procedimiento adecuado para evitar accidentes de trabajo en caliente. ¿Qué es trabajo en caliente? Incluye todo trabajo que puede producir una fuente de ignición en presencia de materiales inflamables o combustibles. Comprende operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas, gases, líquidos inflamables o material combustible, o de recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados. Estos trabajos pueden llevar asociados dos riesgos, el de incendio y el de explosión. Personal implicado. Existen 3 clases de personas implicadas en el procedimiento de trabajo caliente. El primero es el solicitante, la cual es la persona que realiza el permiso para poder realizar el trabajo en caliente. Puede coincidir con la
con el ejecutante del trabajo. El siguiente es el autorizante. Es la persona capacitada por la empresa para comprobar que se cumplan las medidas preventivas previas y posteriores a la tarea y autorizar o no la realización del trabajo en caliente con el permiso de trabajo. El ejecutante es la persona que realiza el trabajo. En caso de ser más de una persona, el ejecutante que figurará en el permiso será la persona con mayor cualificación y será el que conforme que todos cumplan estos requisitos y lo indica en el permiso. Procedimiento de trabajo. Conozcamos ahora las comprobaciones que efectúa el autorizante para aprobar el permiso de trabajo en caliente. El solicitante se identifica y firma el permiso. Identifica a los ejecutantes del trabajo en caliente. El ejecutante reseña en el permiso el nombre del ejecutante con mayor cualificación. Este firma el permiso de trabajo. El solicitante custodia el original, entrega las 2 copias de trabajo complementadas al autorizante y le informa de las circunstancias, tiempo, lugar, modos y medios previstos a utilizar durante el desarrollo del trabajo para entregarlo por medio del ejecutante. El autorizante explica al ejecutante las condiciones que deben tener el entorno y los equipos como las posibles variaciones que se puedan producir durante el desarrollo del trabajo. El ejecutante o a quien corresponda limpia y prepara la zona de la tarea en caliente. El autorizante, si está de acuerdo con las condiciones y medidas implantadas, aprueba la realización del trabajo e indica la hora de inicio. El autorizante entrega las 2 copias al ejecutante. El ejecutante indica la hora de inicio, le entrega la primera copia al autorizante. Contenido del permiso de trabajo. Verificaciones antes del trabajo. Para aprobar un trabajo en caliente, el autorizante debe evaluar estos puntos presentes en el permiso de trabajo. No hay material combustible o inflamable próximo a la zona de trabajo. Si lo hay o no se puede retirar, debe estar protegido con mantas ignífugas o mantenerlos húmedos. También deben protegerse los huecos para proteger la zona inferior donde puede haber material combustible. Por ejemplo, donde haya papel, las zonas de trabajo, depósitos o tuberías deben estar limpias. Los depósitos deben estar vacíos y ventilados. Las tuberías deben estar purgadas y ventiladas e energizadas para impedir el paso de gases que se señalizan como biogás. Los equipos están consignados. Las tuberías de distribución están cerradas. Las herramientas y equipos se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento. Las zonas donde puedan caer chispas deben estar cubiertas, protegidas o mojadas. Con el fin de controlar las falsas alarmas, debe confirmarse que se ha avisado al responsable del sistema contra incendios de la zona de trabajo. El ejecutante dispone de los equipos de protección personal necesarios y en buen estado. Las medidas de extinción son las adecuadas para el tipo de trabajo en caliente que se va a realizar. Ejecución del trabajo. No se podrán iniciar los trabajos hasta que los permisos estén aprobados y firmados por el autorizante. La autorización tiene una validez para el trabajo, lugar de trabajo y condiciones que se hayan definido en el permiso de trabajo. En este momento es donde el ejecutante firma el permiso de trabajo, dándose por enterado de dichas condiciones y comprometiéndose a transmitir la información necesaria a los trabajadores que participan en la ejecución del trabajo en caliente. Una de las copias se las quedará el autorizante. El ejecutante conservará la otra copia durante la ejecución del trabajo. Deberá mostrarla cuando así le requiera para la comprobación de las condiciones específicas durante la ejecución de los trabajos del autorizante. Deberá asegurarse que se cumplan las condiciones establecidas en el permiso de trabajo. En caso contrario, el autorizante parará la tarea hasta que se cumplan. Requisitos generales. Tanto la ropa como los equipos de protección personal deben ser los adecuados y deben estar limpios de grasa o sustancias inflamables. Además, no debemos olvidar que existen requisitos específicos en función de la tarea que se realice. El ejecutante es el responsable que se cumplan. En caso contrario, paralizará el trabajo hasta que se aplique. También deberá informar al autorizante de cualquier cambio que ocurra en cualquiera de las circunstancias incluidas en el permiso. Finalización del trabajo. El fin de un trabajo en caliente no se produce cuando termina la operación. Queda pendiente llevar a cabo unas acciones necesarias retiradas
retirar las herramientas y equipos que se han utilizado, limpiar la zona de trabajo, humedecer la zona de trabajo para apagar cualquier resto de chispas, avisar al responsable de la red de incendios de la finalización de la tarea, recoger las mantas ignífugas y devolver los equipos de extinción de incendios a su ubicación inicial. Una vez finalizados los trabajos, el autorizante verifica que las instalaciones han quedado en situación correcta para reanudar el funcionamiento normal de la zona. Cuando se ha autorizado la reanudación de la actividad normal, hay que controlar por medio de rondas de vigilancia que la zona sigue en condiciones adecuadas. Al transcurrir las zonas vigilancias ya se puede cerrar el permiso de trabajo. El autorizante comprueba que las condiciones siguen siendo adecuadas después de la ronda de vigilancia. Complementa y cierra. Permiso de trabajo. En caso de que el autorizante detecte alguna incidencia, se pondrá en contacto con el ejecutante para su normalización o tomará las medidas del plan de emergencia necesarias. Se puede dar el caso de que una tarea no finalice antes del cambio de turno de trabajo. En este caso, el autorizante de turno saliente recoge las 2 copias, identifica al autorizante del nuevo turno, le informa de la tarea y le entrega las 2 copias de permiso de trabajo al autorizante. Identifica al ejecutante del nuevo turno y se asegura que todos los trabajadores han sido informados de la tarea, medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos necesarios y equipos de protección personal. El autorizante y ejecutante del nuevo turno, si están de acuerdo con las medidas preventivas tomadas y condiciones de trabajo, firma el permiso. En caso contrario, cierra el permiso y se abre otro nuevo. El ejecutante del nuevo turno indica la nueva fecha y hora de inicio de la nueva tarea en el permiso. En el caso de los trabajos que abarquen más de 2 turnos, se utiliza un nuevo impreso de permiso, en el que se indica el número de impreso inicial. En este nuevo impreso se complementan los apartados de cambio de turno anulado con una línea cruzada los demás apartados. Tramitación y complementación. Del permiso de trabajo se emite un original y 2 copias mediante papel fotocopiativo, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: original al solicitante, una copia al autorizante, una copia al ejecutante. Accidentes. Como les comenté al inicio, el objetivo del permiso de trabajo es asegurar que se cumplan las medidas necesarias para evitar accidentes. Es necesario verificar dichos puntos con el fin de evitar una situación lamentable. Ante trabajo en caliente, es prioritario asegurar que se tomen las medidas necesarias para preservar la seguridad propia y la de nuestros compañeros. Y, por último, la de las instalaciones. Así que de este modo evitaremos consecuencias peligrosas y fatales.